¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta presentación les estaré contando sobre mi trabajo de investigación, el cual responde la pregunta ¿por qué los platillos de batería no son cuadrados? Fuera de la estética, esta lección está profundamente relacionada con la física que estamos viendo este año, específicamente con los modos normales de vibración y con el tipo de sonido que se quiere lograr. A lo largo de esta presentación vamos a analizar cómo la geometría de los materiales y la técnica de ejecución influyen en el comportamiento vibratorio del platillo y por ende en su sonido. ¿Qué ocurre cuando golpeamos un platillo? Cuando golpeamos un platillo, lo que sucede es que generamos una perturbación, o sea, una onda mecánica. Esa onda se propaga, se refleja en los bordes, infiere consigo misma y finalmente genera patrones estacionarios. A esos patrones los llamamos modos normales de vibración. Cada modo tiene una forma específica de vibrar y una frecuencia natural asociada. Son, en definitiva, la base física de todo el sonido que produce el platillo. ¿Cuáles son los factores que influyen en la vibración? Hay tres factores principales, los cuales son la geometría, las condiciones de borde y las propiedades del material. La forma determina cómo se distribuyen y reflejan las ondas. Los bordes, si son fijos o son libres, definen qué tipo de reflexiones se generarán. Y finalmente el material, como el bronce en el caso de los platillos de batería, definen propiedades como la velocidad de propagación y la capacidad de amortiguación. Estas tres variables definen el timbre final del instrumento. Para entender el comportamiento de vibración, usamos la ecuación de Kirchhoff-Low. Esta ecuación relaciona la rigidez del material, su densidad y cómo se curva o flexiona una placa. El resultado es una ecuación en derivadas de cuarto orden, que describe cómo se comporta el desplazamiento transversal del platillo, es decir, cómo se deforma en cada punto y en cada instante de tiempo. La solución se busca de forma separable, con un término espacial y uno temporal. Así, llamamos a una ecuación de autovalores donde cada solución espacial representa un modo normal, y la frecuencia se relaciona con un parámetro llamado omega. Para comprender en profundidad la ecuación de Kirchhoff-Low, vamos a examinar cada uno de sus componentes clave. El primero es la ecuación de desplazamiento transversal, phi de x y t. Luego tenemos la rigidez flexional denominada D, la cual depende del módulo de Young, el coeficiente de Poisson y un factor geométrico del material, el cual se encuentra en el denominador de la ecuación. Luego tenemos el operador biarmónico o el gradiente a la cuarta, lo cual nace a ser el laplaciano del laplaciano. Y finalmente tenemos ρ y h, los cuales son la densidad y el espesor de la placa. Vamos con el caso de la placa cuadrada. Si analizamos una placa cuadrada, usamos coordenadas cartesianas y buscamos soluciones como producto de funciones seno y coseno. El problema de esta geometría es que los modos normales se organizan en patrones ortogonales. ¿Qué quiere decir esto? Que se organizan en patrones independientes y perpendiculares que no interactúan entre sí. Esto hace que cada modo aporte un sonido muy definido, pero también muy aislado, lo que le quita riqueza al timbre general. Esos patrones no se repiten con la misma frecuencia y no se presentan en degeneración modal, es decir, cada modo tiene una frecuencia única. Esto genera un timbre más metálico, irregular y con menos riqueza armónica. En el caso de la placa circular, usamos coordenadas polares, lo que permite describir las soluciones mediante funciones de Bessel. Estas funciones generan modos que son inherentemente circulares y radiales. Y aquí aparece un fenómeno muy importante, la degeneración modal. Esto significa que distintos modos pueden compartir la misma frecuencia. Como resultado, se pueden superponer de manera natural y coherente, generando un timbre más armónico y musical. Entonces, ¿por qué no usamos platillos cuadrados? Si comparamos ambas geometrías, la diferencia es clara. La placa cuadrada no tiene degeneración modal y sus modos son ortogonales. Esto genera reflexiones rígidas, interferencias y un sonido más agresivo. En cambio, la placa circular permite patrones suaves, simétricos y ricos en armónicos. Este comportamiento físico explica por qué los platillos se diseñan con forma circular. Además de la geometría, el material y la técnica de ejecución también son clave. Los platillos suelen fabricarse con bronces especiales, como bronce F20, que combinan elasticidad y resistencia a la fatiga. El módulo de Young y la densidad influyen directamente en las frecuencias naturales. Si hacemos memoria, en la ecuación de Kirchhoff-Low, estos eran términos que aparecían explícitamente en la ecuación. Además de esto, la zona donde se golpea el platillo también modifica el sonido. Si golpeamos en el centro, se activan modos normales más simétricos y graves que si golpeamos en el borde, los cuales se excitan modos más complejos y el sonido se vuelve más brillante y caótico. En conclusión, la geometría circular no es solo una decisión estética, sino que responde a fundamentos físicos muy sólidos. La simetría radial, la degeneración modal y los patrones nodales armónicos
permiten generar un timbre rico, musical y controlado. Este trabajo muestra cómo la ciencia y el diseño convergen en la fabricación de instrumentos musicales y cómo, al entender la física detrás de un platillo, también entenderemos mejor su sonido. No me gustaría pasar por alto cuál fue la bibliografía y fuentes de la cual saqué toda la información teórica y ecuaciones para realizar este trabajo práctico. Gracias por su atención. Saludos.